cálculo. Tenemos de parte 1. Otro lo llama teorema fundamental de cálculo 1. ¿Qué es este? Teorema fundamental de cálculo. ¿Por qué los teoremas? Sí, el teorema fundamental de cálculo lo que siempre voy a decir, y el teorema fundamental de cálculo 2, que ya lo hemos visto, es el teorema de evaluación. ¿Ya? Es el teorema de evaluación. Entonces, ¿qué me dice? El primer teorema fundamental de cálculo. Voy a eliminar la teoría y después te voy a explicar. ¿No? Entonces, me dice el teorema fundamental de cálculo que es el primero CAF sea una función continua. ¿Sí? Mira que esta palabra continua es bien importante. Si esto no está continua, no vas a aplicar el teorema fundamental. ¿Sí? Entonces, tú para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo, tu función primero debe ser continua. Y si no es continua tu función, no puedes aplicar el teorema fundamental. A pesar que puede que se cumple, ¿no? Puede que se cumple. O sea, es una falacia. Entiendo que es una falacia, pero es una ¿cómo se llama? Falacia es una verdad falsa, ¿cierto? F es una función continua definida en el intervalo cerrado A, B. ¿Ya? Si es una función continua en el intervalo, ahora bien, la función G. Entonces, la función G definida, ¿ya? Por ¿qué te dice? ¿Qué gana? Este GDX es continuo. ¿Dónde? A ver. GDX es continua inderivable. Entonces, ¿cuánto vale su derivada? ¿Sí? Dice que estos que han llevado ya no sé qué. ¿Qué me pueden decir de eso? Ese es el primer problema. No voy a comentar eso. Vamos a poner el problema. El problema fundamental del cálculo, parte 2. O también lo llaman teorema fundamental del cálculo 2. Entonces, eso ya lo hemos visto, es el teorema de evaluación. Sea F una función continua en el intervalo cerrado A, B. Mira, siempre es un radio continuo. Esa palabra cuenta de adorno, no. Entonces, la integral de A de f de x, diferencial de x, es f de integral. Donde f es una antiderivada o integral indefinida de f pequeña. Es decir, recordando f' encima de eso. ¿Cierto? Este sí es una muestra de notación. ¿Qué es lo que he obviado? Voy a ponerle f de x, ¿cierto? Para todo x que pertenezca al intervalo A, B. ¿Es notación o no? Así que no se extraña. Entonces, como les digo, ¿no? A veces otros lo llaman esto regla de Barrow. ¿Y por qué lo llaman regla de Barrow? Es un matemático inglés.
Entonces, él descubrió la relación entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Cuál es esta relación? ¿Ya? Entonces, eso viene, otros lo conocen como regla de Baro. Los americanos lo conocen como regla de Baro. Los ingleses, sí. Pero acá el peruano solamente le dicen, por tradición, siempre le damos el teorema fundamental del cálculo. Fracción 2. Este es el teorema fundamental del cálculo de si vas a otro libro y dice regla de Barrow, entonces interprétale como el teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. Observación. El teorema fundamental del cálculo 2 es conocido como regla de Barrow. Maestro de ya conocen entonces acá, esos dos teoremas son importantes. Primera observación. Voy a ver la materia. ¿Quién es el prima? ¿Es este? ¿De quién? Mira la parte de rojo. Acá también mira la parte de rojo. Integral de R. F prima. Pregunto. Bueno, acá está. ¿Qué ven? ¿Quién me dice un punto sobre su práctica? ¿Hay alguna relación ahí? ¿Un mensaje que te está diciendo esos cuadritos? Vean primero específicamente, observen el primer miembro, acá el primer miembro, observen. ¿Te están diciendo algo? Lo que han llevado a un cálculo integral y no pueden decir algo. No solamente le están enseñando a calcular, no. Tristemente, no sé para qué calculas, ¿no? Experto, ¿cómo? No se han preguntado por qué gente aquí cuál es la relación. No es culpa de ustedes, es la culpa de los profesores, no solamente de ellos mismos. Y si se cree todo, y al final no están haciendo lo que están haciendo. Y los que son nuevos ya se pueden dar cuenta, ¿no? Porque recién su cerebrito ya está, digamos, estaba de eso. Ya tiene ya conocimiento, se ha cerrado, ya tiene una teoría, ¿cierto? Entonces se cierra, está ya no más, no llega más, pero es nuevo, puede pensar, tiene libertad todavía. ¿Qué te está indicando esos dos teoremas? Por ejemplo, cuando entonces composición de funciones, ¿no? Porque tanto el operador derivada de tu prima, este es el operador integral, ¿qué son? ¿No son funciones? Sí, pues son operadores o funciones, si quieres llamarlo. ¿Qué es lo que opera? Sí, integra una función. Sus elementos son funciones. ¿Qué cosa es la derivada? La derivada que opera, también sus elementos son funciones. Entonces, ¿qué está hablando el profe? Mira, pues tú cuando has estudiado funciones, ¿para qué has estudiado funciones? Primera pregunta. O sea, siempre hay una relación, o sea, no es porque hayas estudiado, o sea, siempre es importante. Los números reales, ¿para qué has estudiado
los números reales. ¿Cierto? ¿Cuál es el soporte de las funciones reales? Los números reales, ¿no? El soporte es ahí. Si no sabes los números reales, entonces en funciones estás perdido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una función, tomas acá una exquisita y acá te mando un método de exquisita. Cuando entonces estudias funciones, esto te define este es un conjunto arbitrario, este es otro conjunto arbitrario, ¿cierto? Y este es una regla de correspondencia. Pero cuando tú estudias funciones reales, esto que cosa es, un conjunto se convierte en R y esto es R. Pero no era todo R, sino era un subconjunto especial, ¿no? Un subconjunto, ¿quiénes son los intervalos? Vale, entonces, lo que te han enseñado en la primaria, no es así con diagramas de B, ¿sí? Entonces esto se pone en un conjunto flaco, ¿no? Como dicen los arquitectos, flaco. Débil, ¿no? Pero no es débil, ¿no? R, ¿sí? Diagrama de Flesch. Todo este es masoncito, ¿no? Tú pones la recta real, puedes tocar el parte 0, tu parte positiva, 1, 2, menos 1, menos 2, ¿cierto? Todo tu recta real. Pero tú también de repente hay problemas, todavía me han enseñado echadito nomás, ¿cierto? La recta real, no prepáralo, ¿no? 0, 1, 2, menos 2. Puedes copiarlo si conocidas. Entonces, la ventaja de nuestra mente, tú puedes, si está echado, tú no puedes parar, ¿no? O si ese es tu mente, pues tú lo manejas tu mente y ya responde tu imaginación, ¿no? Si tú quieres verlo por otro lado, ya. Entonces, miren, entonces, pues, tú agarrabas acá un representante, por eso variable, va a variar en ese X, cualquiera de acá, un representante, y acá, este X es como su transporte, lo manda para acá, digamos ahí, este es f de X, pero esa notación f de X es muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo cambia de notación más simple y exquisita, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa exquisita y exquisita? Ah, porque si no me ha enseñado acá X y acá Y. Por eso acá lo pone exquisita y exquisita, ¿no? Esa es la zona. Ahora, pero también, tú cuando has estudiado, te venía el profe y te remataba, ¿no? Composición de funciones. Ah, entonces acá pongo otro. ¿Sí? También función R. Ah, entonces acá podríamos que. Ahora yo quiero que tomo de acá y llego acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Si aquí es Y, este es Y, entonces por acá debe ser un G de Y. Y esto lo llamamos Z, ¿no? Acá también evidentemente hay 0, 1, 2, 3, ya estoy, ¿qué cosa? Si yo parto de acá y quiero hasta acá, ¿cierto? Ya hay un camino intermedio, ¿cierto? Ahora también no alegremente pasa, no hay una condición, ¿no? El dominio de G intersecado con el dominio o el rango de F debe ser distinto del vacío, ¿sí? Para poder realizar la composición. Es como un puente, pues. Si acá es el dominio de G y el rango de F entra de acá, entonces pasa de acá y acá. Pero ¿qué pasa si está acá? Ahí no va a quedar, no pasa. Esa es la idea de composición de entonces, ¿qué sucede acá? Notación. Entonces, si yo quiero ir de acá, del conjunto inicial al conjunto final, de acá a acá, ¿cómo se llama? E compuesta con F. Son dos funciones. Y eso yo lo llamo etiqueta H. ¿Cierto? H. Pero también tú sabes, si tú vas de acá para acá, tú también puedes ir de acá para allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Si yo voy aquí, ¿sí? Digamos que ahí está definido. ¿Cómo va a ser? ¿Ah? F compuesta con G. ¿Quién es? Es el F compuesta con G. Porque primero hago G y luego F. A esto lo llamo, digamos,
HJ. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué relación hay H con J? ¿Hay alguna relación? Primera pregunta. ¿No es cierto? Si tú compones F compuesta con G o G compuesta con F, no necesariamente son, digo, es uno es la inversa del otro, no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Entonces la composición acá no siempre, ¿no? Pero ¿qué sucede si acá te da la identidad, acá te da la identidad? ¿Qué puedes decir? Que uno es la inversa del otro. ¿Sí o no? Que uno es el recíproco del otro, utilizando como números reales. Entonces, ¿de qué se fue la teoría? ¿No? Por ejemplo, yo le pongo un medio por 2, ¿cuánto es 1? La identidad es como si fuera multiplicativa. ¿Sí? 2, su recíproco es eso. O viceversa, un medio, su recíproco es 2. Uno es el inverso. Y cuando yo tengo funciones, F compuesta con G te da identidad. O también G compuesta con F te da la identidad. Entonces, ¿qué puedes decirle de F con G y acá G con F? ¿Qué me puedes decir? Que uno es el recíproco del otro, es como números reales. En palabras sería, como funciones, ¿qué serían? Uno es la función inversa del otro. Son funciones inversas. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder acá? Porque acá digamos, G compuesta con F. Lo que sucede es algo así, ¿no? G compuesta con F, bueno, la tercera distinto. La tengo así. No es como si fuera acá, es como si fuera el retroceso, ¿no? ¿Ya? O sea, esto de acá, por funciones, F es igual a G a la menos 1 o G es igual a F a la menos 1. Eso es lo que quiero decir. Si es la identidad, es uno es la inversa del otro. ¿Bien? Sigamos acá, espero que prenda el foco. Entonces, ¿cuál es la operación contraria de la resta? ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? La división. Ambas son funciones. Tanto la operación suma como la operación resta, esas son funciones que comúnmente lo llaman operaciones binarias. ¿Ya? En álgebra lo llaman operaciones binarias. Pero son funciones. Mira cómo funcionan. Acá, por ejemplo, les enseño la derivada. ¿Qué es lo que agarra? Funciones. Acá, por eso digo, lo importante es acá. ¿Qué sucede acá? Acá, cuando te has enseñado derivadas, agarramos sus elementitos, se llaman números reales, sus elementos se llaman números reales. Pero, ¿qué sucede cuando enseñaron un cálculo diferencial? Entonces, un nivel más, ¿no? Ejemplo. Esto es fácil. ¿Sí? Entonces, pues lo miras así, a veces esto es muy feo, yo lo considero feo. Cuando la teoría no es muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que está agarrando? Acá, por ejemplo, ya es un poquito pasoncito el mismo ejemplo. Este es el operador derivado. O sea, funciona como una función, como tu F. Ese es el operador derivado. ¿Y dónde apareció el operador derivado? Como matraque, no. Tú cuando derivas esta parte de acá, eso es lo que se llama operador derivado. O sea, es como una función, como tu función que estás definiendo. Ahora, acá este conjunto, acá eran reales, números realitos. ¿Conocen los números reales, cierto? Acá, ¿quién va a hacer? Va a agarrar funciones. Entonces, ¿quiénes dan? ¿Qué tipos de funciones conoces? Acá hay bastante, pues. Tenemos f de x, g de x, uno seno de x, otro coseno de x, otro
x, otro x cuadrado, otro x más x cuadrado. Entonces tienes acá una infinidad de funciones. Son funciones reales. ¿Y qué vas a llegar acá? También es otra infinidad de funciones. Su dominio son funciones y su rango ¿qué son? También funciones. ¿Quiénes son? X cuadrado, seno de x, secante de x, cosecante de x, t a la x y otros más, ¿no? Lo que tú has estudiado en funciones, que acá eran numeritos, cuando tú aplicas la derivada, es algo análogo, es una función, su conjunto de partidas son funciones y su conjunto de llegadas son funciones. ¿Pero qué tipo de funciones? Funciones reales, ¿sí o no? Eso es lo que tú conoces como profesora. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando tú oyes esto, y igual a x cuadrado, lo que significa de x, entonces por este bagaje hay una infinidad de funciones. ¿Quién es? Aquí hace el x cuadrado. Lo agarras a lo va a aplicar esto, ¿sí? Esa es la función, y eso la teoría que te dice, esto es igual a 2x. ¿Y dónde está 2x? Bueno, por acá son 2x. Ah, entonces es la regla de correspondencia. ¿Sí? ¿Y quién es este? Este es igual de x cuadrado. Eso es, por eso les he dicho que la derivada es una función. ¿Ya? Es una función. Y la integral también es una función. ¿Qué es lo que te agarra? Un número. Si la integral es definida, te da un número. Y si la integral es indefinida, una función. Es igualito. A ver acá. Algo análogo. Ya extendemos. Entonces acá. Entonces, ¿qué es lo que agarra acá? Un conjunto de funciones igualito a x cuadrado, e a la x, seno de x, coseno de x. Acá igualito e a la x, x más 1, seno de x, coseno de x. Entonces, estos son conjuntos de partidas, una infinidad de funciones. Conjunto de llegada también una infinidad de funciones. ¿Cuál es la función? Si vos puedes ser integral indefinida, va a ser este símbolo, ¿no? ¿Sí? Este símbolo. ¿Y qué es lo que van a agarrar? Ah, digamos acá, pues, integral de a la x, diferencial de x. ¿Qué cosa te va a botar? Es una primitiva. ¿Y dónde va a estar? Si aquí está e de x, entonces ¿dónde está? Ah, ya está. Este es integral de e a la x, diferencial de x. Se está operando. Por eso llamo operador, es una función. Y así, ¿no? Más una constante. Bueno, ya puedo esperar. Como esto hay una infinidad después de x, más una constante. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa si es una integral definida? Acá a, b. Ah, entonces cambia acá. ¿Acá qué va a ser? Numeritos reales. 1, 0, menos 1, menos 4, ¿cierto? Cuando tú integras de 0 a 1, ¿cuánto es esto? E a la 1 menos e a la 0. Ah, es el número real de menos 1. Por acá debe estar el número real de menos 1. Ah, entonces, ¿cierto? Si este es una integral definida. Si es una integral definida, su valor es un número real. Si es una integral indefinida, es una función. Por eso, mírale como para eso es una función, no es para otra cosa. Para que entiendas, cuando tú vas extendiéndote, ese es el concepto. Ahora son funciones, números reales. No es otra cosa, no es numerable, o no importa nada, ¿no? Por acá hay una nueva pista, ya bueno. Entonces, acá hay un mensaje. Mírale como funciones. La derivada y la integral. Acá, la integral y la derivada. ¿Qué cosa están haciendo? Bueno, acá con esta prueba. Por lo pronto acá seguramente yo creo que el que está llevando por primera vez está haciendo esto. Para resolver, ¿por qué te está diciendo esta ecuación? ¿No? Porque esta es una ecuación que es una igualdad. El primer miembro de la izquierda es igual al miembro de la derecha.
derecha. Por lo menos eso estará pasando por el cabecita, ¿no? Sí. Pero hay otro detalle más, que los libros a veces no te lo dicen. Raramente te lo dicen, porque a veces es muy trivial, dicen, ¿no? Pero ¿para qué voy a poner? Pero a veces son importantes. Lo que te están diciendo, primero voy a integrar. Integro, luego, o sea, el valor de este integral lo voy a derivar. ¿Y cuánto me da? Me da f de x. ¿Acá qué me están diciendo? Primero voy a derivar. Una vez que derivo, luego a esa función lo voy a integrar. ¿Sí? Y mira qué está sucediendo. Mira, acá era f de t, acá te sale f de x. Acá está f' de f de x y acá te ponen f de x. Entonces, ¿qué pueden concluir? Con esa inspección se puede concluir que la derivada y la integral son operaciones inversas. Dejan libre a quién, a la función acá adentro. No le están haciendo nada. Entonces, por eso es una inversa y la otra. Entonces, acá te está diciendo, cuando nosotros vemos con la unidad de cálculo, que una es la inversa de la otra. Bueno, mírale cómo funciona. ¿No? Porque son funciones. Yo te explico por qué son funciones ya. Ahora sí no queda, ya queda claro, ¿no? Ahora, entonces, en otras palabras, acá te está diciendo la derivada de la integral de a hacia el límite superior, ¿cierto? Es igual al integrando de su límite superior. ¿Quién es el integrando? Este es el integrando de su límite superior, es x. Si ves lo que te está diciendo acá, yo sé que tal vez a veces no te gusta, pero esa es una mejor manera que el cálculo. Porque yo sé que el cálculo lo vas a poner como la tecnología, lo vas a sacar cualquier integral. Lo que te estoy diciendo que es la derivada de una integral definida de a hasta el límite superior x. ¿Por qué el límite superior x? Hasta el límite superior x. Es igual al integrando, ¿cierto? ¿Evaluado en quién? En el límite superior. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? ¿Sí o no? Acá es lo mismo. La integral de la derivada de la función es igual a la función misma. Sin derivación. Entonces eso es. Ahora esto, por ejemplo, el teorema de este primer teorema fundamental del cálculo es importante porque te permite hacer cálculos que a veces en un primer instante no es